Muy buenos días. Esto va a ser un vídeo donde vamos a analizar un poco el concepto de arte en la posmodernidad. También de un carácter bastante divagatorio, o sea, no tengo ninguna ambición académica ni nada. Entonces, va a haber tres momentos en el vídeo. Un primer momento donde vamos a hablar de Heidegger y su concepto de arte y de verdad. Un segundo momento donde vamos a hablar de Kant y de el juicio de belleza como juicio diferenciado del de entendimiento puro del de, del de utilidad o bien y del de gusto. Y finalmente vamos a dar con el concepto de arte que quiero interpretar. Entonces, de alguna forma, bueno, justamente el título del vídeo refiere a qué es esto de intentar interpretar el arte, o sea, intentar dar un concepto estático del arte. Eh, a mi parecer aquí hay dos posiciones bastante diferenciadas. Una es asumir que no podemos dar un concepto de arte por ser una palabra demasiado elástica, demasiado todo abarcante y por tanto que su definición equivaldría a una no definición o a una especie de eso de concepto vacío o demasiado elástico, o intentar hacerlo y fracasar. Entonces, pero a mi parecer el punto medio, para remitir a la virtud aristotélica, consistiría justamente en intentar dar una definición de arte suficientemente elástica como para suficientemente elástica, pero también suficientemente que se pueda restringir en momentos determinados. Esto es un concepto de arte, una definición de arte que además de estar adecuada a la época histórica de la que estamos hablando, en el presente me refiero en la época en la que se está gestando justamente, encarnado en mí como ser de mi tiempo, hijo de mis condiciones históricas, eh, pues la definición que voy a hacer ahora de arte, aparte de esto, sea lo suficientemente elástica como para abarcar todo lo que tenga que abarcar, pero también sea tenga la suficientemente capacidad de recogimiento o de restricción para encasillarse en elementos determinados dependiendo del contexto. Entonces, que dependiendo del momento donde digas arte, o sea, dependiendo del texto o de las circunstancias en que lo escribas, querrás que sea algo suficientemente elástico para abarcar muchas cosas o suficientemente restringido para citar cosas muy concretas. Dicho todo esto, la definición que voy a dar de arte simplemente es la inducción que he hecho de observar cosas que la sociedad ha señalado como arte y yo he considerado como arte desde que tengo juicio. Eh, Esto es, cosas que de alguna forma nos dicen que son artes porque se ponen en un museo. Esto será algo que vamos a debatir un poco en el último momento, pero ya pongo un poco sobre la mesa. Y es que, por ejemplo, el fenómeno de lo estético, o sea, no es el fenómeno de lo artístico, porque de alguna manera lo estético, o al menos no debería necesitar de ser señalado como arte para continuar siendo estético. Estético ya veremos que lo voy a interpretar de una forma bastante kantiana como sensación de vivacidad en las facultades de la imaginación, en las facultades del entendimiento, etc. Eh, por eso, en el fondo tú cuando señalas que algo es arte o cuando lo pones en un museo, estás forzando una determinada manera de mirarlo. Estás forzando una estaticidad, o sea, una esteticidad determinada. Normalmente con unos patrones clasicistas, con unos patrones formales, pictóricos, técnicos, concretos. Eh, entonces, a mi parecer, o sea, ya veis lo que voy a decir en el último momento, ¿es necesario continuar hablando de arte? ¿O sería mejor dejar de hacer esta división? Porque en el fondo decir que algo es arte es separarlo de la vida cotidiana y ponerlo como en una especie de vitrina que sería el museo, ¿no? Una especie por decirlo así, calabozo de aire, para citar a Rulfo, eh, perdón, a Cortázar, eh, donde estaría desligado de la vida. O sea, tú entrarías en el museo y entrarías ya con una mentalidad y con una puesta en mirada que forzaría a ver en los objetos eso. O sea, una mirada concreta. ¿Caldría continuar hablando de esto o simplemente tendríamos que hablar de estética como fenómenos que envivan, o sea, que avivan más o menos las facultades internas del humano? Pues esto lo vamos a resumir al final. Dicho todo esto, vamos a empezar ya con el primer momento. Voy a utilizar un poco jerga filosófica y conceptos un poco técnicos, pero igualmente voy a intentar explicarlo todo y
y para que se entienda para cualquier persona. Eh, entonces, Heidegger. Heidegger, con su célebre distinción entre ser y ente, bueno, recogida ya de autores clásicos, o recogida, o sea, rescatada, de alguna forma, o sea, esto, o sea, también, o sea, con esto irgue después, pues la célebre distinción respecto de qué ciencia, o no, bueno, qué ciencia, qué parte del conocimiento trata con el ser y qué parte trata con el ente. Esto es, óntica y ontología, o sea, ontología y óntica respectivamente. Ontología ser, óntica ente. Y esto trae consecuencias bastante fuertes, sobre todo, a mi parecer, en el concepto de verdad, porque de alguna forma, para Heidegger, el concepto de verdad como adecuación, que sería la verdad en la que todos nos inscribimos, es posterior a la verdad ontológica, que sería la verdad como desvelación. Entonces ahora vamos a explicar un momento esto. La verdad como desvelación, perdón, la verdad como adecuación es simplemente la verdad lógica, como que tiene dos momentos, a mi parecer. El momento más pragmático de adecuación del objeto con lo dicho sobre el objeto, esto es, este estuche es verde, el verde se adecua al objeto, o sea, lo dicho sobre el objeto se adecua al objeto, pues podríamos decir que sí, podríamos decir que no, porque no tenemos ni puta idea de si es verde o no, o porque es nouménico y no lo podemos saber, sino porque estamos con nuestro filtro cognitivo, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir. Luego hay otro momento, que es el momento mucho más abstracto, que es la de la adecuación interna del lenguaje, que es simplemente sin necesidad de apelar a lo nouménico o a la materialidad externa, a lo irracional, o sea, esto a la exterioridad, intentar hacer una especie de matemática, aunque sea posterior, del lenguaje, donde se ve si este símbolo, por ejemplo, con este símbolo es coherente, es incoherente, pueden estar o no. Es simplemente la desvelación de las normas de la forma del lenguaje, de los símbolos. Esto es, sí, o sea, este símbolo y este pueden estar así, o esto es contradictorio, esto no es tautológico, o esto sería de lo que trata un poco la lógica. Pero todo esto como verdad, como adecuación, que tiene estos dos momentos, es posterior a la verdad como desvelación. ¿Qué significa esto de verdad como desvelación, Alecella? Significa desvelación de el horizonte de sentido o del conglomerado de sentido que da razón de ser misma a la adecuación posterior. Esto es, que en la sociedad actual consensuemos mediante el paradigma científico que las cosas que vemos son como las vemos y como decimos que las vemos, se fundamenta en que hay un sentido epocal que irgue, por decirlo así, un sistema de valoración que hace que las cosas sean lo que son y que da razón de ser a que intentemos hacer esta adecuación. Entonces, la desvelación del sentido siempre se inscribe siempre en las tradiciones hermenéuticas o incluso genealogistas, en el sentido de encontrar las fuerzas, que bueno, claro, luego también está el problema de, bueno, las fuerzas que en su interrelación irguen un sistema de valores y este sistema de valores irgue un sentido concreto que dote de valoración a los... Pero a su vez en este sistema de valores nacen nuevas fuerzas y estas nuevas fuerzas instaurarán otra vez valores, otra vez este círculo entre fuerza y sistema de valores, que bueno, no vamos a entrar porque esto sería estar 5 horas hablando de Deleuze y de Foucault. Pero esto, la verdad como desvelación sería pues desvelar el sentido que da razón de ser a los fenómenos. Por tanto, no es ninguna adecuación, simplemente es la constatación de un sistema de valoración concreto en un momento determinado. Sin embargo, aquí sucede algo sucede un problema, que es que podríamos caer en la trampa de considerar que el sentido es un concepto determinado, como una forma específica a desvelar, como el sentido es esto. Mientras que Heidegger, a mi parecer, continúa pensando el sentido de esta manera, porque de alguna forma pone mucha hincapié en la hermenéutica, en los conglomerados del sentido, en desvelar el sentido como si fuera un concepto determinado. Ya se empieza a alejar de esto, porque de alguna forma, cuando él habla del ser, habla de, por ejemplo, del estar en el mundo, del estar caído, habla de una forma predicativa. Esto es, que ya no habla del sentido, o en este caso del ser, o de las posibilidades del ser, que bueno, es el sentido justamente,
como un concepto estático y determinado, sino como, como un devenir en el tiempo, como justamente la temporalidad, ¿no? Como un devenir en el tiempo, como un horizonte, como un estado, como una disposición, que es para mí la palabra clara, disposición o horizonte, disposición. Disposición cognitiva, disposición ontológica, etc. Disposición como estado o manera de recepción de las cosas del entorno. Eh, pero Heidegger, a mi parecer, justamente continúa haciendo, por ejemplo, cuando habla de lo inauténtico en contraposición al auténtico, en el ser, dotándolo de un sentido sustancialista a esta dualidad, continúa estando atrapado en un sistema de valoración que él podría admitir que es un sistema de valoración relativo y concreto, pero no, él le da un carácter sustancial a su valor de inauténtico y auténtico, y esto le continúa haciendo ser un metafísico, a mi parecer. Pero bueno, la cuestión es que los postmodernos, a mi parecer, son justamente Merleau-Ponty, Deleuze, son los que rompen y empiezan a tratar el sentido no como un concepto determinado, sino como algo que no se puede saber en lo que se considera normalmente saber, sino que solo se puede saber como disposición, como horizonte posibilitador, cómo es el fenómeno del lenguaje para Wittgenstein, que no es algo determinado, sino que es un horizonte de posibilidad, donde ya siempre estás dado, y por tanto intentar definirlo en su totalidad, necesitarías salir del lenguaje para ver el lenguaje en su totalidad, y definirlo desde fuera del lenguaje. Pero justamente para definir algo necesitas del lenguaje. Entonces es imposible. Es un horizonte que al enmarcarlo todo, al ser un horizonte que lo engloba todo, no puedes abarcarlo o no puedes definirlo desde fuera. Que sería otra vez el problema del ser. El ser no es un género, porque al abarcarlo todo no es un concepto determinado. O el dios espinosiano. El dios espinosiano es un no dios, pues es una indefinición total, porque no puedes conocer a Dios, no puedes conocer la totalidad de Dios, porque es infinita, es todo abarcante, ¿no? Y como no puedes estar fuera del todo, no puedes ver ese todo, y por tanto no lo puedes definir. Sería un poco las ideas. Entonces, dicho todo esto, vamos a pasar ya a Kant. Bueno, perdón, la consecuencia de todo esto es que la verdad o sea, que el arte para Heidegger es un ejercicio de desvelación, en el sentido de que el arte lo que hace es emancipa un objeto de su marco de utilidad. Para Heidegger, el marco de utilidad sería el objeto, o sea, sería la red de relaciones donde está inscrita el objeto según la utilidad que le introduce, no sé si es la palabra, el sujeto, el artesano, por ejemplo, en su remitir a última instancia el mismo. Esto es que el martillo en el sistema de utilidad sería en el taller, donde pues el martillo sirve para esto, el tornavís sirve para esto y la sierra sirve para esto. Entonces lo que hace el arte sería de forma equivalente o parecida al fallo del útil. Cuando falla el útil se ve el sistema de utilidad. Bueno, el arte emancipa al objeto del sistema de utilidad. Por ejemplo, unas botas viejas o una escopeta de un abuelo cazador, la quitas de su utilidad y la pones en una estantería, como si fuera arte, ¿no? Esto la emancipas de su mundo de utilidad para abrir nuevos sentidos, para desvelar nuevos sentidos que pueden tener el objeto, para abrir un nuevo mundo de sentido, o un nuevo horizonte de sentido. Eh, Heidegger lo explica con el ejemplo del templo. Cuando pones el templo en medio de la naturaleza, estás abriendo un nuevo mundo de sentido en ese espacio. Eh, Sucedería lo mismo, el arte sería esto, sería un ejercicio de desvelación de sentidos ocultos que eran ocultados cuando el utensilio estaba aún subyugado a las dinámicas de utilidad. Pero cuando se desliga de esto y se pone con una mirada desinteresada y todo, se desvelan horizontes de sentido y sentidos mucho más o sea, diferentes a los dados en la utilidad. Entonces, vamos a pasar ya a Kant. Para Kant, no sé si me he explicado muy bien de Heidegger, pero bueno, más o menos es esto. Para Kant, de alguna forma, el juicio de belleza o la belleza sería una... En primer lugar, la belleza sale con una mirada desinteresada. Y esto ya diferencia la belleza, el juicio de belleza, juicio significa decir algo sobre algo, vamos a decirlo así súper claro, de los juicios de valor o los juicios de bien, de ética.
Porque los juicios de valor o de bien de ética para Kant son simplemente la adecuación del objeto a su fin. Por tanto, volvemos otra vez a la idea de Heidegger de la verdad como adecuación que es posterior. Esto es como adecuación del objeto a su fin o como adecuación del símbolo a su fin, que es remitir al objeto, etcétera, ¿no? Entonces, esto evidentemente es un juicio interesado en intentar hacer que el objeto se adecue a su fin. Por ejemplo, si yo digo que este libro es muy bueno, que es el Don Quijote, que este libro es muy bueno, lo que estoy diciendo que este objeto como libro o como creación literaria o artística se adecua a su fin, que es, por ejemplo, agradarme o es estimular mi mente, etc. Entonces, como ha estimulado mi mente, el maladioso Don Quijote, pues digo que es un buen libro, porque se adecua a su fin, que sería estimular. Eso serían los juicios de bien. Mientras que los juicios... Luego, por ejemplo, tendríamos los juicios de gusto, que se diferenciarían de los juicios de belleza. Si os fijáis, estoy diferiendo la belleza por lo que no es. O sea, estoy haciendo una especie de juicios negativos de la belleza. Teología negativa. Mierda, me he liado. Vale, lo siento. El juicio de gusto, de forma diferenciada del juicio de belleza, sería un juicio puramente subjetivo. Porque el de belleza, ya veréis que pretende ser universal. ¿Por qué? Porque el juicio de gusto simplemente dice, pues esto me gusta, pero no te tiene por qué gustar a ti. Ya está, quedémonos con esto. Y luego está el juicio del entendimiento, que aquí empieza el medio de la cuestión, entre entendimiento y belleza. El juicio del entendimiento sería un juicio, por decirlo así, teórico sobre los conceptos del entendimiento. Por ejemplo, intentar definir matemáticamente una asíntota o intentar definir geométricamente este libro. Todo esto serían juicios del entendimiento. Entonces, ¿qué es un juicio de la belleza? Para Kant, la belleza, por decirlo así, es un estado del objeto o de la obra de arte que genera en el sujeto que percibe o que ve esa obra de arte un avivamiento de, no sé si está bien dicha esa palabra, de sus facultades internas, del entendimiento y de la imaginación. Por tanto, es, por decirlo así, un estado en el que se encuentra algo, pero en relación a lo que genera en el sujeto que recibe la visión de ese objeto. Por tanto, es universal en el sentido de que si tú tienes cierta sensibilidad, tú, ese que me está mirando ahora mismo en la pantalla, voy a romper la cuarta pared, tú, sí. Si tú tienes cierta sensibilidad de belleza para Kant, pues cuando yo dijese esta música es bella, pues para ti también tendría que ser bella, porque estaríamos refiriendo a que el objeto está en un estado que siempre aviva las facultades internas, tanto tuyas como mías. Por lo tanto, si los dos tenemos sensibilidad por la belleza y esa obra es bella, los dos deberíamos constatar que eso es bello. Sería este el resumen. De alguna forma, la belleza, y por esto estoy viniendo por aquí, por Kant, etc., es muy interesante porque la belleza no la define Kant como un concepto determinado, sino como hemos visto como un estado, como una disposición. Hablando como antes en sentido heideggeriano, como una disposición. ¿Por qué? Porque la belleza o la construcción de la belleza, también otra definición que da Kant, porque da 4 definiciones en su magnífico libro, muchísimo mejor que la crítica a la razón pura, que es Crítica a la facultad de juzgar, donde pone todos sus pensamientos que le sobraron ahí a mansalva. Pues en estos 4 momentos de definición de la belleza, Kant hay un momento que define la belleza en tanto que la belleza sería una forma a la que la imaginación puede llegar libremente sin las leyes del entendimiento, pero que a su vez esta forma no es contradictorio con el entendimiento, sino que no es contradictorio, sino que incluso lo aviva, lo estimula. ¿Qué significa todo esto? A ver, para Kant, de forma muy, muy esquemática y muy simple, el entendimiento sería como toda esa facultad de la mente, o del sujeto, mejor dicho, de las formas, de los conceptos, etc. De las normas, de los conceptos, toda la lógica estaría en el entendimiento, etc. Y de la adecuación de las formas con la realidad. Mientras que la imaginación sería una especie de arquitecto, o sea, de espacio o de facultad creadora,
que crea cosas, que crea imágenes, que crea ideas. Entonces, claro, la imaginación siempre tiene que estar subyugada al entendimiento, porque si no la imaginación crearía cosas extravagantes que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre que se hace, por ejemplo, un juicio de una imagen, siempre se hace con la imaginación, porque tienes que construir la imagen, pero se hace, o geométrico, se hace subyugada al entendimiento. O sea, construyes una imagen con las normas que establece el entendimiento. Vale. Dicho esto, en la belleza lo que sucede es que la imaginación se encuentra libre. O sea, no necesita del determinarse por las formas del entendimiento o los conceptos del entendimiento, sino que en su libre juego de combinación de formas y de ideas y de imágenes, o sea, construye a partir del entendimiento, esto también hay que tenerlo claro, la imaginación, construye libremente una forma, que sería la obra de arte, o lo bello, el objeto bello, que no está en contradicción con el entendimiento, pero tampoco es fruto de haber sido forzado por él mismo. Sería más o menos esta la definición. Entonces, de alguna forma, nos encontramos en que la belleza es esto, no está determinado por un concepto estático, sino que es algo que emerge, por decirlo así, o es una disposición que emerge de un libre juego de la imaginación. Pero a su vez está en concordancia con el entendimiento. Por eso las disposiciones, y esto ya lo enlazo ya con el último punto, por eso si entendemos el arte como un momento, como no una forma dada, como una representación, o sea, como una forma dada, sino que lo entendemos como un espacio no determinado, pues esto no quita que sea, o sea, esto no hace que esta interpretación del arte sea muy racional, en el sentido de que entonces el arte no es ninguna forma, sino que es algo súper indeterminado, una masa amorfa. No, 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 para nada. Es un espacio o un horizonte de posibilidades que avivan el entendimiento, pero que no están esclavizadas al entendimiento. Y esto ahora lo vamos a entender porque ya con esto pasamos al último punto, que ya vamos a sintetizar todo esto y vamos a dar una definición de arte. A mi parecer, el arte se ha entendido la mayoría de las veces siguiendo mucho una conferencia que dio magnífica Andrea Soto, que es una muy buena filósofa acerca de la imagen y de la construcción de la imagen, donde explica que normalmente al arte siempre se le ha dado el carácter de representación. ¿Qué significa esto? Que el arte sería la representación incluso sintomática de los valores de una época. Por ejemplo, cuando Picasso pintó las prostitutas de Aviñón, pues en el fondo no estaba sino representando un valor de la época encarnado en él mismo. Entonces, el arte simplemente sería eso, pues un síntoma, una representación de lo ya dado. Por tanto, la representación de un concepto ya dado, un concepto del entendimiento, ¿vale? Para relacionarlo con otro. Pero para Andrea Soto y también para mí, lo que sucede es que el arte también tiene un carácter performativo, donde cuando se da vida al arte o a la obra artística o a la imagen, esta cobra vida más allá de su autor o autora y abre espacios o sea, se crea como un espacio de indeterminación donde no se puede cristalizar en una forma dada. Porque si se cristalizara, pues ya quedaría como muerta y ya no habría posibilidad reinterpretativa. Pero justamente porque hay posibilidad de reinterpretar las obras de arte, es porque las obras de arte sí representan algo del pasado, pero también están abiertas a ser un espacio donde todo el mundo puede acudir para hacer nuevas interpretaciones. Por tanto, un espacio de indeterminación. Y esto es el ejemplo más puro de que lo bello, la obra bella, es un espacio que aunque no esté determinado, o sea, que aunque no sea un concepto al que se puede reducir como concepto determinado, sí que aviva el entendimiento y sí que aviva la posibilidad de hacer formas o de hacer conceptos con el entendimiento, como decíamos antes. Porque está en concordancia con el entendimiento, aunque no se haya creado forzado por él mismo, sino que ha sido la imaginación en su libre juego. Entonces, para mí, una definición muy plausible de arte, que es, bueno, siguiendo un poco a Andrea Soto, pero también combinada con experiencias mías y lecturas, es interpretar el arte como una genealogía. Porque, a mi parecer, el arte es una genealogía traviesa. Lo que hace el arte, o el creador de imágenes, es partir de las fuerzas del presente para, yendo a las fuerzas del pasado, ya sea más alejado o más reciente,
manipularlas de formas libres, con la imaginación. Pues vamos a probar de combinar esto con esto, o vamos a probar de hacer esto con esto y esto con esto. Esto es lo que hace el artista. Para, con esta libre combinación, por decirlo de alguna manera, que sería libre a nivel imaginativo, proponer una hipótesis de futuro. En ese sentido es genealogía, por decirlo, es modificación o reinterpretación del pasado, o en este caso más que reinterpretación, modificación, para hacer una hipótesis de futuro, abrir una nueva posibilidad de futuro, por eso es una arquitectura de futuro, y esto. Esto sería un poco, por eso es una genealogía, por este movimiento que, bueno, no sé si me sabía explicar, pero bueno. La cuestión es que tampoco debemos caer en una interpretación proyectivista del arte, en el sentido de que podríamos interpretar que el arte es la finalidad que le pone el autor. Por ejemplo, el autor quiere que esto signifique esto, que esta obra signifique el dolor interno de haber sufrido una infancia muy dolorosa, etc. Entonces sería subyugar la obra de arte al fin que le impone el autor, que sería lo mismo que hace en clave heideggeriana el artesano, de imponerla, aunque sea inconscientemente o intersubjetiva, bueno, ya me habéis entendido, la utilidad al objeto, como reduciéndola a su fin, como juicio de utilidad, siguiendo también a Kant. No, para nada, nada de esto, no. El artista, o sea, quizás sí que le pone un fin a su obra de arte. Y por tanto, la obra de arte en ese sentido sí que es utopista, o en el sentido de que... Pero de alguna forma la proyectividad continúa siendo continúa siendo la representación. Mientras que la representación sería la representación de algo ya dado en el pasado, la proyectividad sería la representación sintomática de un anhelo de futuro. Esto es, de un anhelo de una finalidad concreta. Por tanto, continuaría siendo una representación de un concepto dado, que sería el concepto del fin, el concepto del bien en el texto. Entonces, tenemos esto, que como representación y como proyectividad, que parecerían contrarios porque unos del pasado y unos del futuro, son lo mismo, porque son representación de un concepto ya dado, aunque sea como anhelo, esto es como potencia, o como ya dado, esto es como acto. No, para nada. Lo que a mi parecer lo que sucede en el... Esto está en el arte, a mi parecer esto está en el arte y está en el arte totalmente, y en el proceso genealogista mediante el que interpreta el arte. Pero hay algo más en el arte y es su capacidad performativa. Y es que cuando tú haces una obra de arte o construyes una obra de arte o un objeto estético o bello, lo que hace ese objeto es mantener, o sea, cuando le das vida y se libera de tus cadenas técnicas, se mantiene, por decirlo así, en un espacio, o sea, se mantiene como una casiforma, se mantiene como un espacio, abre un espacio, y este espacio se mantiene como un movimiento, como un devenir, que va abriendo nuevos espacios, va abriendo nuevas finalidades, y también va posibilitando la interpretación de nuevas formas, pero que no reducen ese espacio a una forma, sino que no cristaliza. Entonces, o sea, de alguna forma, vamos a decirlo así, creo que lo tenía un poco en el guión. Vale, sí. Lo que sucede es que la obra de arte deviene una casiforma. Una casiforma en el sentido de que el autor le ha querido dar una forma, le ha querido dar una finalidad. Pero que en su ser casiforma, en su ser indeterminado, en no poder cristalizarse nunca a lo que dice el autor, crea nuevas formas. O sea, se vuelve un espacio o un devenir que crea nuevas formas en su ser recibido por los sujetos que interaccionan con la obra de arte. Pero nunca llega a cristalizar en una forma estática, nunca se llega a reducir a una forma. Por ejemplo, si hago una interpretación súper buena del Quijote y digo, esta es la interpretación, la única interpretación válida, estaría rompiendo con la belleza y estaría matando la obra, estaría encasillándola en una forma estática concreta. No, esto no sucede. Sino que se mantiene en un movimiento donde todo el mundo puede ir a como sería, incluso como eso, un espacio creativo donde todo el mundo puede ir a coger ideas para hacer interpretaciones y formas, crear formas con el entendimiento que no reducirán la obra a eso, sino que la obra se mantiene en este estado de indeterminación. Entonces, a mi parecer, esta sería un poco la idea que tengo de arte. Entonces, claro, siguiendo esta vía, la belleza solo se puede dar en este estado de indeterminación. La belleza no sería un concepto determinado, sino que sería más un estado del arte como indeterminado que aviva
en el sujeto que ve el arte la facultad, o sea, la facultad de crear nuevos conceptos, de crear nuevas interpretaciones, de crear incluso nuevo arte o nuevos espacios. O sea, creo que esta última frase ha sido a modo de conclusión perfecta para entrelazar a esto, lo que he explicado de Heidegger, de Kant y de lo que ahora he dicho del arte como representación proyectiva y representación de lo ya dado, del pasado, pero también en su capacidad proyectiva de ser una especie de espacio que no se puede reducir a una forma dada, sino que, que en su movimiento va abriendo espacios, va abriendo otros espacios, otras formas, pero nunca se puede reducir a eso, porque si no sería matar, o sea, encasillar el arte, o sea, o la obra concreta en un concepto dado y hermético. Por eso pienso que esta definición de arte, que acoge todo esto, y que tiene también un toque bastante genealogista, por tanto que tiene en cuenta los valores, los sistemas de valores y los sistemas de fuerzas y de sentido, pienso que es bastante adecuada porque es una definición muy elástica, pero a la vez muy restringida, porque puedes hablar del arte como representación en momentos determinados, del arte como proyectividad en momentos determinados, o del arte súper elástico como indeterminación, como libre posibilidad o libre juego de las facultades. Dicho todo esto, la imagen histórica, que eso también lo quería decir, de alguna forma en la genealogía sucede algo parecido, porque por ejemplo para Benjamin la imagen histórica es lo mismo. La imagen histórica no es algo estático, no es lo que sucedió. Cuando un historiador dice esto es lo que pasó en este año, la está cagando, según los posmodernos. Porque en el fondo lo que hacemos con la historia es regresar al pasado para reinterpretarlo. Por tanto, incluso las imágenes históricas, que parecería lo más estático que pueda haber, porque ya ha pasado, porque ya está hecho, para nada. Nosotros tenemos una relación con el pasado, con la historia, de reinterpretación, de coger hechos del pasado y reinterpretarlos. Por tanto, incluso las imágenes del pasado se mantienen en esta especie de indeterminación o de disposición. Esto es como horizonte, esto es lo que hablábamos antes, como no un concepto determinado, sino esto, un horizonte de posibilidad, un horizonte de aberturiedad a todas estas cosas, que justamente permiten la reinterpretación, porque si fue lo que fue, la reinterpretación no tendría sentido, sería simplemente divagatoria, etc. Dicho todo esto, se me ha alargado un poco, pero creo que he plasmado lo que quería decir acerca del arte. En todo caso, me voy a volver a ver el vídeo y si veo que se me ha ido de verga, pues lo vuelvo a hacer, porque me encanta hablar, me encanta fucking hablar. Otra cosa, dos textos, voy a colgar dos textos en la descripción o en los comentarios en los que me he basado para hacer esta charla, que son míos y que son o sea, pienso que pueden ser un buen complemento para esta charla. Nada, uno trata sobre Heidegger, sobre todo, y el otro trata sobre Kant, Rancière y alguien más. Y esto es lo que he hablado ahora, pero de una forma bastante más concreta, bastante más argumentada, porque de alguna forma esta charla ha sido bastante expositiva, pero no ha argumentado, por ejemplo, el porqué del arte como espacio indeterminado. Y ahí lo argumento más. Así que si a alguien le interesa más el carácter argumentativo de esta charla y del porqué de lo que estoy diciendo, pues tiene estos textos. Y si no, pues espero que al menos haya estimulado vuestra mente con nuevas ideas sobre el arte, como esto, como indeterminación, como que no se reduce ni a lo que quiere el artista como finalidad, ni a lo que quiere la época como representación, sino que justamente tiene que mantenerse en un estado de indeterminación. Me estoy repitiendo mucho, pero es que se tiene que quedar muy claro, de indeterminación, donde justamente esa indeterminación permite que haya eso que es la belleza como avivamiento de las facultades internas, según Kant. Dicho todo esto, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos a la siguiente, que la siguiente va a ser va a ser una conferencia, bueno, una charla, perdón. Bueno, es que tengo espectadores aquí, mis libros y mis pósters, o sea que de alguna forma es una conferencia sobre las ninfas. El motivo va a ser sobre mitología y historia de la religión, pero sobre todo el motivo de las ninfas en las novelas artúricas y en Ovidio. Dicho esto, hasta la siguiente.